Gracias por estar ahí y feliz año. Esperemos que libre de sobresaltos. Corresponde esta sesión al contenido de la clase presencial de Historia de España del 12 de enero de 2022 en el Centro de Mayores de la Casa del Reloj del distrito de Arganzuela, en Madrid. Iniciamos el siglo XX. En los cursos de historia convencionales del bachillerato comentaríamos que en 1902 Alfonso XIII, hijo póstumo del restaurado Alfonso XII, cumplió 16 años y juró la Constitución de 1876, la que había fabricado, a medida del regreso de los Borbones y de la oligarquía financiera, Antonio Cánovas del Castillo. Esto también es historia de España, y la veremos en su medida. Pero hoy nos vamos a dedicar a otra cosa. Quiero presentarles cuántos, cómo y qué hacían los españoles en 1900. Las penurias de la vida en el campo que afectaban al 70% de la población, la huida de la miseria, la emigración, la industrialización desigual, focalizada en el País Vasco y Cataluña, y lo exiguo del sector servicios. Empecemos. Los españoles en 1900. En 1900, los menores de 15 años representaban más de un tercio de la población española, y los mayores de 65 años apenas representaban un 4% de la población censada. Esta estructura poblacional era fiel reflejo de un régimen demográfico primitivo, con elevada natalidad y mortalidad, escasa esperanza de vida y predominio neto de la población joven. Esos casi 19 millones de habitantes, 18.830.649.000 exactamente, tienen que luchar cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de 5 hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los 5 años. La inmensa mayoría de los españoles eran analfabetos, el 55,8% de los varones y el 71,5% de las mujeres. En conjunto, el 64,8% de la población. Explica Pierre Vilar que España llega al siglo XX con una densidad crítica que exige una nueva fase de técnica y economía. Los modos posibles de adaptación son la intensificación agrícola, la industrialización y el imperialismo, según los parámetros de la época. Esta adaptación se da de manera desigual. La agricultura es atrasada y escasamente productiva. La industrialización requiere capital, se concentra en Cataluña y el País Vasco, pero requiere para sobrevivir un proteccionismo del Estado que rápidamente resulta gravoso para la mayoría rural del país. La opción de otros países europeos es el colonialismo, pero España acaba de perder sus últimas posesiones en ultramar y la aventura que emprenderá en Marruecos será un auténtico desastre. Retrato de situación. El hispanista e historiador Gerald Brennan, 1894-1987, en El laberinto español hace la siguiente descripción sobre el inicio del siglo XX. Tengan en cuenta que esta es una traducción del inglés de los años 60 de una editorial que no tenía excesivos recursos. Por eso notarán que la colocación de las preposiciones y adjetivos en ocasiones nos va a chocar.
No obstante, les he respetado la redacción original tal y como figura en el libro, del que les reproduzco algunos párrafos. Lo primero que hay que señalar, indica Brennan, es que España es un país con economía subdesarrollada, primitiva, dividido en dos sectores bien delimitados. Arriba están las clases altas y medias, es decir, el quinto de la población, que votan, leen periódicos, compiten por los empleos que da el gobierno y son, en principio, las que administran los asuntos de todo el país. Abajo están los campesinos y los obreros, que en los tiempos normales no tienen interés por la política. Muchas veces no saben siquiera leer y se atienen estrictamente a sus asuntos personales. Entre estos dos mundos, diferentes en absoluto, hay un foso, imperfectamente colmado por pequeños comerciantes y artesanos. Una y otra clase viven pared por medio en ciudades y aldeas, pero sin contactos verdaderamente reales. Teniendo en cuenta esto, añade Brennan, es fácil ver por qué la política española de los dos últimos siglos produce la clara impresión de inconsistencia y futilidad. Y es que el pueblo no tomaba ninguna parte en ella. Si votaban, era por miedo a perder su trabajo o por ganar la peseta o las 2 pesetas que el cacique les ofrecía. La vida en el campo. En el campo viven algo más de 13 millones de españoles, cerca del 70% de la población. ¿Cuáles son los problemas agrícolas? Hay una España seca, meseta y cuencas, que solo practica el cultivo extensivo, adaptado al clima, con cosechas espaciadas y rendimientos mínimos. En esa zona, además, había prevalecido la ganadería, la mesta, sobre la agricultura durante siglos. En el Levante, zona especializada en regadío, la distribución del agua era privada y había que adquirirla en subasta. En caso de sequía, el agricultor se arruinaba. Los regadíos dependientes de obras públicas del Estado solo aparecieron a muy largo término. Una hectárea de regadío produce 20 veces más que una hectárea de secano, pero su cultivo costaba 7 veces más y requería una inversión importante. A comienzos del siglo XX, 10.000 familias poseían el 50% del catastro. El 1% de los propietarios acumulaban el 42% de la propiedad territorial. Por ejemplo, los Medinaceli consagraron a la caza 15.000 hectáreas sobre 16.000 de buenos terrenos. En el norte y la parte del centro hay minifundios que son tan pequeños que solo producen una precaria subsistencia a sus propietarios. El jornal en los días que había trabajo, escarda, labranza, cosecho, era de 1 peseta. Tengan en cuenta que había más de 150 días al año en los que no eran contratados, no se les ofrecía trabajo. La subsistencia de las familias dependía de complementos de pagos en especie, del trabajo de mujeres y niños y de pequeñas ventas de la escasa producción propia, que son datos que no se encuentran en las estadísticas oficiales. Por otra parte, en Aragón, Andalucía y Extremadura, la psicología del régimen señorial sobrevivió a su desaparición jurídica. En Cataluña, que tenía un régimen especial con los contratos de vid de los vitícolas de la rabasa morta hasta que la vid muriera, se liberaron con conflictos miles de hectáreas tras la epidemia de filosera que a finales del siglo XIX hizo desaparecer la mayor parte de las vidas que se cultivaban. Emigración, la huida de la miseria.
La agricultura atrasada fue incapaz de alimentar a todos los que malviven de ella. La inmigración constituyó la única vía de escape del campesino. El cambio social más importante que tiene lugar en el siglo XX en España empieza a producirse desde los primeros años del siglo XX y se mantendrá hasta la década de los 70. El desplazamiento de la población desde el campo a las ciudades huyendo de la miseria. Hay una emigración interior que desplaza población del campo a las zonas industrializadas. En 1900, el porcentaje de personas nacidas en provincias distintas a las que fueron censadas destacan: Madrid con un 41,7%, Barcelona con un 22,2% y Vizcaya con un 26,4%. La media de población española que se había trasladado desde su lugar de residencia a otras provincias era del 8,5%. Pero, como saben, siempre hay un pero, ni siquiera las zonas industriales del país son capaces de proporcionar trabajo para todos. Miles de hombres y mujeres se ven en la necesidad de emigrar al extranjero en busca de una nueva vida. Durante el reinado de Alfonso XIII, 4,5 millones de españoles emigran al extranjero. La población emigrante procedía de lugares muy concretos de la geografía española: Galicia, Asturias, Santander, País Vasco y Canarias hacia América. Levante, especialmente murcianos y andaluces, sobre todo de Almería, hacia Argelia. Entre 1900 y 1930 emigraron algo más de 3 millones de españoles, 3.253.000, según las cifras oficiales, aunque las investigaciones recientes calculan que alcanzarían casi los 4,5 millones, 4.360.000. La diferencia entre ambas cifras se debió a la emigración clandestina. Entre un 20 y un 30% emigraron de forma clandestina para no cumplir el servicio militar o evitar pagar tasas de salida. Era frecuente que algunos emigrantes se embarcaran, sobre todo camino de América, en los barcos cuando estos ya se situaban en alta mar. Industria, entre la dependencia exterior y el proteccionismo. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. La presencia de capitales extranjeros es abrumadora en la minería, la electricidad, la química y en las empresas de servicios públicos. El capital nacional se concentra en la industria textil catalana. Con el comienzo del siglo XX cobra un relieve protagonista la orientación proteccionista, arancel de 1906 y ley de 1907 de fomento de la industria. Es el rasgo más destacado en la evolución del capitalismo español de la primera mitad del siglo XX. La industria española tiene una gran dependencia del exterior, con escasez máxima de productos energéticos líquidos y gaseosos y con insuficiencia notoria de mineral de hierro de importancia crucial para el desarrollo industrial. La principal baza exportadora española son los productos primarios, agrícolas y mineral en bruto, y con ellos se trata de compensar la balanza comercial, pero no es suficiente. Pongamos un ejemplo. Nuestro país exporta frutas y verduras, poco precio, y tiene la necesidad de importar máquinas y tecnología, alto precio. Cuando comienza el siglo XX es notoria la sumisión de la industria a las fluctuaciones de la actividad agraria. Todavía en 1913, la industria algodonera, representativa de los bienes de consumo en términos de producto neto, se encuentra por delante de la industria siderúrgica, exponente de la producción de bienes de capital.
situación que refleja el carácter profundamente desequilibrado, inarmónico y desintegrado del proceso de industrialización de España, repleto de asincronías y discontinuidades. Por otra parte, el fenómeno de la huida del campo afecta también negativamente a la industrialización. Los bajos salarios que puede pagar la industria a los obreros de origen rural, a los que de alguna manera sí mejora las condiciones con las que estaban en el campo, pero les resulta tan barata esa mano de obra abundante que constituye un freno a la introducción de maquinaria y mejoras técnicas. ¿Para qué voy a colocar máquinas si tengo suficiente mano de obra barata para realizar determinados procesos? La demanda interior, por otra parte, está poco diversificada y centrada en productos alimenticios, lo que es un rasgo típico de países subdesarrollados. Sector servicios mínimo, en el que despuntan bancos y cajas de ahorro. Observen en primer término la gráfica de evolución de la población activa en España a partir de 1900. Como puede apreciarse, a primeros de siglo, el sector primario, la agricultura, la pesca, están casi ocupando al 70% de la población. El sector secundario, la industria, pues ocupa poco más del 12-13%. Y el sector terciario, los servicios, son prácticamente mínimos. Como ven, la evolución de la distribución de la población activa es muy lenta y hasta los años 50 del siglo pasado sigue siendo la mitad de la población dedicada al sector primario. Solamente en fechas recientes, en la actualidad, es cuando el sector primario se ha quedado en mínimos y el sector servicios, el sector terciario, ha aumentado de manera exponencial. Al empezar el siglo XX, el porcentaje de ocupados en el sector terciario era muy bajo, como acabamos de ver en la gráfica. Las razones eran el bajo nivel de vida, el predominio de una economía agraria en las que las tareas del campo apenas estaban mecanizadas y empleaban a una numerosa mano de obra, el insuficiente desarrollo industrial, el bajo nivel de los servicios públicos y el trabajo mayoritario de las mujeres en las tareas del hogar y en las labores agrarias. A pesar de esto, se inició en España un ciclo de crecimiento económico y financiero marcado por el retorno de capitales americanos tras la finalización de las guerras coloniales. La estabilización monetaria y presupuestaria del ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde, y una nueva oleada de fundación de bancos. Esto, que apunta como un inicio del desarrollo económico, no será plasmado, no se verá hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en el que la posición de neutralidad de España favorecerá de manera exponencial su economía. En 1901 se fundó el Banco Hispanoamericano, donde la iniciativa de Antonio Basagoiti y otros empresarios españoles de América fue esencial. Un año después lo hizo el Banco Español de Crédito, fruto de la reorganización del anterior crédito mobiliario de origen francés. Continuó por los bancos del País Vasco, más industrializado e integrado en los mercados internacionales. Allí nacieron el Banco de Vizcaya y el de Crédito de la Unión Minera, ambos en 1901, el Guipuzcoano y el Banco de Vitoria en 1900, así como otros tantos en la cornisa cantábrica desde Gijón a Santander y Galicia. En la Castilla Central o en la vertiente mediterránea se fundaron nuevos bancos, Banco Castellano, Zaragozano, el Banco de Valencia, etc. Los mayores bancos siguieron el ejemplo del Banco de España,
de Madrid, que fue privado, no se olviden, hasta 1962. Y se lanzaron a crear una red de sucursales por todo el país. Tenemos también el fenómeno de las cajas de ahorro. Son el último eje del sistema financiero doméstico, que no eran exactamente entidades financieras, sino benéficas. Eran caja de ahorros y monte de piedad. Estaban constituidas por un monte de piedad que empleaban los recursos depositados en la caja mediante pequeñas imposiciones de ahorro. Su expansión fue generalizada durante la Restauración monárquica, en especial desde la Ley de 1880, por la que quedaban bajo la supervisión gubernamental y de las autoridades locales, que fomentaron su aparición en todas las regiones, especialmente en las zonas rurales donde no llegaba la banca privada. En 1900 existían 65 cajas de ahorro, aún consideradas institutos de beneficencia. Las regiones donde tuvieron más peso fueron Cataluña y Valencia. Vamos a concluir analizando un documento de la época. Un artículo de prensa de denuncia publicado en Alma Española, bajo el título En el fondo de la mina Almadén, escrito por Joaquín Dicenta y publicado el 8 de noviembre de 1903. Alma Española, 1903-1904, fue una revista fundada por un grupo de jóvenes escritores antimodernistas apadrinados por Benito Pérez Galdós, que escribe el artículo de presentación Soñemos, Alma, soñemos. Su director literario fue José Martínez Ruiz, Azorín, y con él colaboraron Ramiro de Maeztu, Pío Baroja, Luis Bonafaus, entre otras. Joaquín Dicenta, 1863-1917, periodista y sobre todo dramaturgo de éxito, fue director del semanario Germinal, que agrupaba a utopistas honestos, republicanos y anticlericales. Dicenta participó en la fundación de la mayoría de los periódicos contestatarios de la época, entre ellos Alma Española, en cuyo número 1 firmó el reportaje sobre Almadén, del que vamos a comentar algunos párrafos. Empieza. Tengo la visión infame agarrada a los sesos. Mi cerebro es, a un tiempo, escenario y espectador de un terrible cinematógrafo. Vamos a hacer una pausa. El cinematógrafo, el cine, acaba de inventarse. Es la más pura expresión de la realidad, del naturalismo que existe en esta época, porque con su movimiento supera a la fotografía en realismo. Cuando él arranca su artículo señalando que es un cinematógrafo, está llamando la atención de que aquello que va a describir con palabras se corresponde con el máximo realismo que en aquel momento representaba la proyección cinematográfica. Vamos a continuar, pero era importante, por el momento en que se escribe, la fuerza que le da al cine. Continúa. Dice, la mina posa delante de mis ojos, con sus vetas, que escupen azogue, y sus máquinas, que transpiran vapor, con sus bancos, que vomitan veneno, y sus herrerías, que despiden lumbre, y sus hornos de fundición, pródigos embaos asesinos, con sus depósitos de metal líquido y su ejército de obreros temblones, hechos a respirar la muerte para dar existencia a una industria y a cobrar un jornal medio de 3 reales por producir frascos de mercurio que se venden a 300 pesetas. Tenemos ya ese desequilibrio entre el espacio de trabajo tremendo, peligroso, que representa la mina,
y la poca retribución que se da a los mineros frente al altísimo valor del producto final. Prosigue. La muerte preside en el interior de la mina todas las faenas del minero. Lo que se llama en otros oficios accidente debe llamarse en la mina normalidad. Todos son peligros. El cable que se roza, la jaula que se desencuaderna, el candil que se apaga, el pozo que se abre delante de los pies, el peñote que oscila sobre la cabeza, la vagoneta que se precipita contra los hombres, el muro cortado a pico, el barreno que estalla antes de tiempo, la escala que se rompe, el andamio que se hunde. Este es un párrafo que refleja los terribles peligros que había en todas las minas. Esta es una mina de mercurio, donde hoy sabemos lo cancerígeno que es el mercurio y que está prohibido incluso en productos farmacéuticos como los termómetros, pero cuando no es en las minas de algodón, que llevan siglos en explotación que siempre ha sido hasta el siglo XVII con esclavos que había en España, dentro de España hasta el siglo XVII, y que en Almadén tenían una vida media de 7, 8 años como máximo. Pero con este párrafo se refiere también a los peligros de la mina en las minas de carbón, donde, como saben, en vez de vagos venenosos, pues estaba el terrible gas grisú, que es un gas metano, que, como saben, con una chimpa explota. Y luego hace referencia, finalmente, a la condición económica de las minas de Almadén. Rothschild, un financiero judío afincado en Francia, que había intervenido en numerosos negocios, en ferrocarriles en España, pero que las minas de Almadén le fueron, digamos, adjudicadas con corruptela en la época de María Cristina, cuando era regente por la minoría de edad de Isabel II. Fue en ese momento cuando se le concedió a Rothschild ser digamos, el comisionista, el que se llevaba los beneficios del mercurio, aunque la propiedad de la mina nominalmente y, digamos, el trato y el jornal de los obreros seguían siendo en ese caso un empleo estatal muy malo y que además no difería del empleo privado que se daba a otros mineros. Dice Dicenta, Rothschild, que en las minas de Almadén es únicamente comisionista, en las otras minas es amo y señor, porque las minas de California son suyas y las de Almadén son todavía de los españoles, porque el banquero judío se vale de la estupidez que patentiza en sus negocios el Estado español para que los suyos vayan viento en popa. Quiere decir que, bueno, él no asume ningún riesgo, solamente ha puesto un dinero, ha sobornado y se está llevando los beneficios, pero los riesgos, el pago a los obreros, las malas condiciones, los accidentes, los está asumiendo el Estado español. Y ironiza en su final Dicenta, no es cosa de pedir a Rothschild que disminuya generosamente sus tesores para que aumente el tesoro de España. Si tal hiciese, pecaría de tonto, con lo cual quiere decirse que el que está pecando de tonto del bote, es el Estado español. Muchas gracias por su atención. Nos adentramos en el siglo en la que todos los mayores como nosotros hemos nacido y vivido. Espero que ello enriquezca nuestras reflexiones, puesto que podremos comparar lo que aquí comentamos con lo que sobre algunos casos concretos pudimos escuchar de padres y abuelos en nuestra infancia. Desde mi punto de vista, resulta apasionante por lo que nos implica. Nada más por hoy. Solo que ya ven cómo está la maldita pandemia.
cuídense mucho, cuidémonos.